¿Cómo están ustedes? Tengan un excelente comienzo de semana. Feliz lunes para todos. Bienvenidos a Un Mundo de Economía por Televisora del Táchira, TRT. Fidel, ¿cómo estás? Adelante, bienvenido. Bien, Darcy, muy buenos días, buenas tardes, perdonen, todos ustedes, en este lunes. ¿Cómo están? Esperamos que muy bien, pese a las circunstancias. Sí, por supuesto, sí, porque siempre hay que tener una actitud positiva, claro, y proactiva por encima de todo, porque con los lamentos no solucionamos nada, no tenemos ningún beneficio, ninguna relación, utilidades, ganancias. Bien, ¿qué tenemos para hoy? Hoy vamos a llevarles en el primer segmento del programa, vamos a hacer referencia sobre, realmente esa fue la noticia económica de la semana pasada, que es la salida de Miguel Pérez Abad del Ministerio de Industria y Comercio, igualmente como vicepresidente del área económica productiva por decisión del presidente Maduro. En el segmento segundo, con el Diccionario Económico y Social, traemos para ustedes un término económico de interés. Vamos a estar hablando de la curva del contrato, algo que está siempre presente en las relaciones económicas de todo tipo. Conviene hablar, por supuesto, de ello. Sí, es así. Y damos inicio, pero ya saben, ustedes desde este momento van a tener en pantalla todas las redes del programa para su participación y su comunicación. La semana pasada, específicamente en la noche, martes 2 de agosto, el presidente Nicolás Maduro anunció públicamente la salida del Ministerio de la Cartera Económica de Miguel Pérez Abad, quien se venía desempeñando como ministro de Industria y Comercio desde el pasado 6 de enero y como vicepresidente del área económica productiva desde el 15 de febrero. Este anuncio lo hizo el presidente Maduro y realmente pues ya no nos cabe la menor duda de que el cambio de un ministro para otro se debe a simplemente la voluntad del propio presidente Maduro. Todos los miembros de su gabinete están de acuerdo a la voluntad del presidente de la República, incluyendo al general Vladimir Padrino López. Y ante estos cambios de ministro, pues se pone en evidencia que lo que se evidencia es el fortalecimiento de su proyecto político izquierdoso. ¿Por qué? Porque el ministro Pérez, exministro Pérez Abad, él ya venía abogando bastante en cuanto a la apertura de las medidas económicas, junto con el ministro de Finanzas, como es Rodolfo Medina, y el presidente de PDVSA, Eulogio Delfino. Se pone en evidencia que ante estos cambios de ministro, porque realmente, Fidel, vale preguntar qué tan malo lo hizo el ministro Pérez Abad, que no duró más de 6 meses. Su antecesor, Luis Sala, duró solo 1 mes. Este cambio de ministros lo que pone en evidencia y da muy claras señales a organismos, a calificadoras internacionales, como las que son medidoras del riesgo país, que las señales que se vienen dando en cuanto al proyecto de gobierno y sobre todo lo más importante, que no se dejan envolver estas calificadoras por los truquillos que pueda tener el presidente de la República. Veamos, sin embargo, cómo fue que el presidente Maduro hizo el anuncio tan importante del cambio del ministro de Industria y Comercio y vicepresidente del gabinete económico de su gobierno. Invitamos a dirección a pasar el video respectivo. Profesional, joven venezolano, Carlos Faría como nuevo ministro de Industria y Comercio, para que venga con nuevos bríos, con nueva fuerza socialista, transformadora, productiva. Carlos Faría ha sido viceministro de Industria ya varios años, una gran experiencia tiene. Bien, el nuevo ministro es Carlos Faría Tortosa. ¿Quién es el nuevo ministro de Industria y Comercio y vicepresidente del Gabinete Económico del Gobierno? Carlos Faría Tortosa es hijo de Jesús Faría, quien es dirigente fundador del Partido Comunista de Venezuela, PCV, en sus inicios. En segundo lugar, el actual ministro, o el recién nombrado ministro, es también hermano del ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera del gobierno actual, el señor Jesús Faría Tortosa, hijo. En tercer lugar, Carlos Faría es ingeniero experto en gestión económica de formación en los campos de la izquierda radical comunista. Estudió en la Universidad Patricio Lumumba, que se llamó así desde su fundación en 1960 hasta 1992. Esta es una universidad muy importante y muy conocida de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Desde el 5 de febrero de 1992, por decisión del gobierno de la Federación Rusa,
pasó a llamarse Universidad de la Rusia de la Amistad de los Pueblos, URAP. De allí viene la formación del señor ministro. Desde el año 2011 fue designado viceministro de Industrias Intermedias y Ligeras por el gobierno anterior, el gobierno del presidente Chávez. Su designación como viceministro se da en el momento en el que el presidente Chávez reorganizó su gabinete de gobierno en 2011 y eliminó el Ministerio de Industria Básica y Minería para crear el Ministerio de Industria y Comercio. Con ello sustituyó a Carlos de Oliveira en agosto de 1912 también en la presidencia de Sidor, nombrando a Carlos Faría, cuando en medio de protesta de los trabajos tercerizados, Chávez le pidió el cargo a de Oliveira. Y en enero de 2015 el presidente Nicolás Maduro lo designó secretario ejecutivo de la Comisión Mixta de Alto Nivel entre Rusia y Venezuela, para ahora, hace unos días, nombrarlo ministro de Industria y Comercio, después de haber sido viceministro. Exactamente, pero vale preguntarse qué hay detrás de la salida del exministro Miguel Pérez Abad. Él venía de Fedindustria, ¿no? ¿Sabías tú? Realmente él se consiguió con un acordonamiento por parte de los integrantes más radicales, más dogmáticos del gobierno. Porque Miguel Pérez Abad, repito, como lo dije antes, junto con el ministro de Finanzas, como es Rodolfo Medina, y el presidente, y el ministro de Energía y Petróleo, como es Eulogio del Pino, ya venían dando inclusive muchas declaraciones, y su propuesta era hacia la apertura. Bien, en cuanto a la flexibilización del tipo de cambio, a la disminución de los controles de precio, e igualmente hacia el incentivo a la producción y la unificación cambiaria a través del otorgamiento de divisas para el sector industrial, como es el CIMADI y el DICON. Realmente venía, todas sus medidas y todos sus lineamientos son las más lógicas y son las únicas medidas posibles para reactivar la economía aquí nacional. Pero se consigue con ese bloque totalmente dogmático, totalmente radical y extremo, que no tiene ninguna intención y no tiene ninguna voluntad, Fidel, para aplicar estas medidas que son las únicas para salir de esta crisis, Fidel. Porque va en contra de su planteamiento ideológico, puesto que en el fondo de lo que se está tratando aquí es que el exministro Pérez Abad estaba mostrando un acercamiento con el sector privado nacional como único mecanismo realmente de atraerlo a digamos, la reactivación en términos de producción, de manera que efectivamente el aparato económico nacional, digamos, despegara para poder atender las ingentes necesidades del venezolano en materia de aprovisionamiento de productos y servicios. Es así, pero entonces ya con estas medidas y cambiando de un ministro a otro, pueden durar un mes, pueden durar 2 meses, 6 meses. Eso realmente pone en evidencia que al gobierno no le interesa para nada la reactivación económica en tanto lleven su proyecto político e ideológico, y realmente quienes abogan por, como se ha dicho, ¿no?, en el argot y a nivel dentro del sector oficialista, de preservar por el legado que dejó el presidente Chávez, son aquellos que nada más están interesados, que son los que les otorgan las divisas baratas, son los que reciben y los que tienen las ganancias con las divisas baratas a través de quienes la administran, quienes deciden a quién entregársela, y lo demás que el pueblo venezolano, sobre todo ya acercándose a una crisis humanitaria bastante delicada, porque el desabastecimiento, la especulación tan grande, la inflación y la escasez cada vez nos asfixia día a día. Sí, y efectivamente las empresas especializadas y los personajes del mundo de la economía en Venezuela han visto con muy malos ojos este cambio de gobierno, de ministro. Ciertamente, en lo que va de año, y eso hay que resaltarlo, llevamos 3 ministros de Industria y Comercio en apenas 7 meses de funcionamiento. Esto da señales de que quizás el objetivo es que ninguno de los ministros pueda hacer nada para solucionar la situación que vive el venezolano. ¿Qué se puede esperar para este segundo semestre del año? Más de lo mismo, pero con mayor agudeza. Con mayor intensidad, sobre todo la escasez, la inflación, el desabastecimiento y por ende la agudización de la crisis económica nacional. Debemos cumplir con una pauta comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por Televisora del Táchira. No se aparten, por favor.
Bien amigos, esto es Un Mundo de Economía, continuamos aquí con ustedes este mediodía. Estaremos hablando enseguida en el Diccionario Económico y Social sobre el término curva de contrato. A continuación, entonces, Darcy procede a informar cuál es el concepto del término para proceder entonces a hacer algunos comentarios al respecto. Sí, fíjate, Fidel, que ese término es muy utilizado en la teoría económica, específicamente en microeconomía. Y nosotros que hemos traído a ustedes este término en este mediodía justamente porque pareciera ser que no funciona, como que se ha olvidado, ¿no? De la curva de contrato en tanto en las partes de consumidores como productores. Vamos a hacerle un llamado a nuestro señor director para que coloque en pantalla donde está conceptualizado este término. Tal como ustedes pueden apreciar, la curva de contrato es una representación geométrica que en economía se usa tanto para la parte de los productores como para la parte del consumo, es decir, los consumidores, tanto para uno como para el otro. La curva pretende reflejar cierto punto de equilibrio. Si se trata de la producción, son tomados en cuenta dos productores de rango monopólico que por alguna razón de mercado transan un acuerdo para la sustitución de dos insumos o más, según acuerden, para la elaboración de un bien determinado. Adelante. Y si se trata en este caso de consumidores, también la curva refleja dos consumidores y dos bienes para consumir. La situación de acuerdo entre ellos viene dada porque ambos forman los puntos en los cuales la tasa de sustitución de un bien por otro es igual para ambos consumidores participantes en tal acuerdo. Esto es, amigos televidentes, lo que es la curva de contrato. Siempre van a participar dos entes, dos unidades económicas o dos productores o dos consumidores que se pongan de acuerdo, bien sea para consumir un bien o para producir determinado bien. Tienen que establecer un acuerdo y también tienen que ver, ahí forma mucho, tiene mucha influencia, Fidel, lo que es la tasa de sustitución. Sustituir un bien porque se va a consumir o que se va a producir por el otro, se decidirá por el que presente mejores ventajas para las partes que están ahí transando y para que llegue el mejor acuerdo posible y beneficio para ambas partes. Correcto. Y esta figura de la curva de contrato que hace reflejo directamente sobre lo que es un punto de equilibrio, como muy bien estaba explicando Darcy, tanto en el mercado como en la producción, en el fondo está haciendo referencia a, digamos, el lugar o el momento exacto en el que se hace un sacrificio, bien sea de producción o de adquisición de un bien o un servicio en el mercado por el de otro. Un punto mediante el cual en ese lugar se genere un beneficio para las partes. O sea, una situación de ganar-ganar que es el punto ideal en cuanto a la curva del contrato, ¿no? Que vendría a ser el punto de equilibrio en cuestión. Ahora, esta situación se está presentando en la economía venezolana, Darcy, en la economía nuestra. ¿Qué piensan ustedes, amigos? Las empresas ciertamente están viviendo una situación mediante la cual se ven forzadas a tener que sacrificar la producción de un bien en miras de otro, bien sea por razones de presiones que están recibiendo o por las dificultades gigantescas que tienen las empresas para poder adquirir o tener acceso a los insumos y a las materias primas requeridas para producir. Y esto evidentemente también conduce al consumidor a no estar en equilibrio en cuanto a la posición que puede tener en la gráfica, si la vemos, en la curva del contrato. De manera que el consumidor en Venezuela está en este momento en desventaja, puesto que tampoco logramos conseguir en el mercado los productos que estamos buscando y que necesitamos. Y por lo tanto nos vemos en la necesidad forzosa de sacrificar productos y la satisfacción de necesidades con productos a los que estamos acostumbrados, con la calidad de los productos que estamos acostumbrados, para simplemente o no satisfacer la necesidad porque no hay con qué, o satisfacerla de manera muy mediocre con productos de muy baja calidad
que se están presentando en el mercado. Por lo tanto, todas estas teorías y todos estos planteamientos propios, como es de esa rama de la economía, como es la microeconomía, como en este caso la curva de contrato, el término que estamos tratando en esta sección, no son dados en la actualidad económica venezolana, porque, por ejemplo, estas son medidas donde en mercados monopólicos establecer acuerdos, contratos, para que haya un cierto equilibrio, por cierto, así lo dice la economía, cierto equilibrio entre las partes que están involucradas, bien sea consumidores o vendedores. Aquí pues no podemos hablar en este momento porque los desequilibrios son mayores y además los niveles de producción, tanto de producción y de consumo, cada vez son más bajos porque no hay oferta. La sobredemanda cada vez se incrementa más y la oferta cada vez se reduce. Entonces son distorsiones totalmente nocivas para cualquier economía de cualquier país. En este caso, lamentablemente, la economía tan nociva que tenemos aquí en Venezuela. Fidel, alguien me decía en estos días, Darcy, tú podrás decirme cómo se podrá subsistir ante la economía de la miseria, que está pendiente. Vamos a traer ese tema para acá. Entonces, por lo tanto, todos estos mecanismos y todos estos planteamientos propios de la teoría económica para darle la aplicación, para que una economía se vaya desarrollando, para que la economía crezca, Fidel. Dime tú, dime tú. Entonces, en una situación de escasez como la que vive Venezuela, equilibrios no hay. De hecho, la pauta es la otra, son los desequilibrios los que están mandando en este sistema económico que vivimos. Bien amigos, con estos comentarios vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos en algunos segundos. No se retiren. Y seguimos con ustedes llevándoles más de un mundo de economía por aquí, por Televisora del Táchira. En este segmento del programa vamos a hacer referencia a lo que es estas bombas alternativas y estas bombas especiales que empezaron a funcionar desde la semana pasada. Específicamente la activación de las gasolineras a 180 bolívares el litro es un ensayo para un nuevo aumento. Sí, no se pone en duda. Y destaca el bloque parlamentario de nuestro estado Táchira, quien solicitó un derecho de palabra ante la Comisión de Energía y Petróleo para plantear ante la Asamblea Nacional en pleno la situación que atraviesa nuestra entidad, nuestro estado, con tres tipos de estaciones de servicio. En las estaciones especiales exclusivas, la gasolina, el precio fue subido a 200 bolívares, mientras que en las estaciones de servicio alternativas, el precio está entre 160 bolívares, que sería el litro de 91 octanos, y 180 bolívares el de 95 octanos. Y las estaciones nacionales que siguen vendiendo la gasolina a 1 y a 6 bolívares el litro respectivamente. Fidel, estas bombas, ¿qué quiere decir todo esto? Sin embargo, mira, desde ayer y desde hoy vi que las estaciones de servicio nacionales están cerradas. Muchas. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto también? Es una buena pregunta, porque lo cierto es que se ha reducido el cupo de combustible para el Estado, no solamente para el transporte colectivo, como fue también denunciado por sus directivos, sino que efectivamente el cupo también de gasolina para el transporte privado, para los vehículos particulares, está disminuido. Y la manera como esto se expresa efectivamente es en el sentido de ver bombas o estaciones de servicio cerradas. Porque las estaciones de servicio no cierran porque sus dueños quieran o porque el bombero no apareció ese día para trabajar y no hay entonces quien maneje la bomba como tal, sino que cierran porque simplemente pues no tienen combustible. ¿Y por qué no tienen combustible? Porque no llega el camión. ¿Y por qué no llega el camión con el producto? Buena pregunta. Por eso es que hay opiniones como la de la diputada Sonia Medina. Sonia Medina dijo que la medida implementada por el gobierno nacional y regional son, entre otras cosas, una muestra de la improvisación y la incapacidad que está afectando, por supuesto, en este caso, solo a los tachirenses, porque estas medidas no están presentándose en otros territorios del país. Los sistemas de control a los que han sido sometidos los tachirenses han sido inservibles, canales de corrupción también y de contrabando. Ahora nos enfrentamos a un nuevo expendio de combustible que no nos va a quitar las colas, sino que de hecho las va a aumentar. Y por vía del encarecimiento también del combustible va a generar muchos más problemas. Escuchábamos a un sector del gobierno que decía que quien no quisiera hacer cola, buscara una bomba de esos y pagara
el litro de gasolina a 160 o 180 el litro. Y por ahí se van los tiros. Entonces, un grupo de diputados pues están sometiendo estas opiniones en contra, por supuesto, de esta medida. Ahora, lo cierto es, ¿por qué crear estaciones de servicio alternativas? ¿Alternativas para quién? ¿Alternativas para qué? ¿Para qué es alternativa esta nueva estación, este nuevo tipo de estaciones de servicio? Entonces aquí solo hay que hacer dos lecturas, Darcy. Claro. Efectivamente, una es, se trata de un ensayo para aumentar el precio de la gasolina en el mercado interno nacional a esos niveles a través de la estructura o de la estrategia de calentar la olla gradualmente, poco a poco, cada vez una bomba más, o se trata de una medida para preparar el mercado a la apertura total de la frontera, de manera de tener unas estaciones de servicio para venderle gasolina sin chip a vehículos sin chip, sin importar la placa, ya de la nacionalidad de la placa, quiero decir. Claro. Ya sabremos de qué se trata esto. Simplemente se trata de que no se han tomado las medidas y las decisiones de revisar el precio de la gasolina, Fidel, el combustible, en los tiempos en que ha debido hacerse. Porque siempre se ha tenido, y eso ha sido de todos los gobiernos, le han temido aumentar el precio de la gasolina por lo que le implica en cuanto al costo político que pueda acarrear. Sí, y es una medida muy importante desde el punto de vista fiscal, para fortalecer los ingresos del Estado, bien, no subsidiando la gasolina. Seguiremos hablando sobre esta temática, pero tenemos que irnos, se nos acabó el tiempo, Fidel. Ciertamente, nos vamos entonces, pero los invitamos, por supuesto, a que sigan con nosotros los días jueves y viernes y recordarles que a partir del mes de septiembre estaremos acompañándolos también los días martes en vivo. Muchísimas gracias, amigos, por su atención y ya saben que usted puede vivir el protagonismo de su propia economía. Que tengan una feliz tarde, buen provecho, será entonces hasta el jueves.